Ciudadanos, una template ¿quiénes eran los y ciudadanos? plantillas. Empezaban por los senadores, administradores o patricios, que eran los noblitas que formaban la clase aristócrata, que eran los únicos ciudadanos con todos los derechos y los privilegios. Luego seguían los plebeyos, que era una clase social más numerosa, pero no eran considerados ciudadanos, eran libres, pero no podían ejercer los derechos como los patritas. Y los clientes o libertos eran pobres. Y los esclavos no tenían derechos y eran ciudadanos prisioneros de guerra. Esto va a leer el leído. En la antigua Roma todas las mujeres nacían libres, eran ciudadanas, pero no podían votar ni ocupar cargos políticos. Debido a este limitado papel de la mujer, los historiadores romanos mencionan con menos frecuencia a las mujeres. Tristemente, la mujer se la veía como alguien que servía solo para dar a los hijos, para tareas de servicio, esclavas u otras cosas, como por ejemplo, no era un delito golpear a una mujer. Aquí tengo que corregir. Por ejemplo, no era delito golpear a una mujer. Por ejemplo, un hombre sin querer le dio patadas a su esposa que estaba embarazada. El rol de la mujer y las enseñanzas bíblicas en una nueva generación que derivó en la difusión de Cristo. Por ende, los esclavos no tenían ningún derecho y no eran considerados ciudadanos. Eso así de leo. ¿Cómo era la actividad económica? Va a decir Mateo Daza, pagarte los de la agricultura, del cultivo de cereales, etc. Y va a explicar cómo era la economía romana en la agricultura y en el comercio. Características principales de su religión. Mirame, vas a decir. Buenos días, yo voy a hablarles sobre las características principales de la religión romana. No vas a leer, vas a explicar. Ay, no, entonces no voy a Mírame, lo que vas a decir. Mírame, escúchame. Vos sos muy capo cuando escuchas. Los romanos eran politeístas. Por ejemplo, entre sus dioses más importantes son Minerva, la diosa de la sabiduría; Neptuno, el dios de los mares; Marte, el dios de la guerra; Venus, la diosa del amor. Te lo voy a poner con más letras, ¿ya? Está Neptuno, la diosa, el dios de los mares. Está Marte, el dios de la guerra. Venus, la diosa del amor. Ahora, vale, la religión romana, además de esos dioses, comprendía rituales. Pues hijito, conmigo. La religión romana comprendía rituales y adoraciones de diversas maneras, desde las antiguas festivales, la filosofía romana pagana, las antiguas religiones mistéricas y los ritos públicos y privados, los cultos a las divinidades, la adivinación y otras formas de expresión pagana. Por ejemplo, les voy a mencionar dos ritos paganos de los romanos que estaban considerados como parte de su religión. Por ejemplo, el Saturnal. Ahí pueden ver la imagen del Saturnal. Era un rito pagano. No, yo digo así. Cuando termines de leer. Como por ejemplo, Saturnal. Saturnal era un rito pagano de los romanos, al que se le atribuye el verdadero origen de la celebración de Navidad. ¿Vos sabías que de ahí nace la Navidad? La Navidad no es un invento de los cristianos, es un invento de los romanos. Alejandro Magno decidió unir el rito del Saturnal, que era un rito pagano al que se le atribuye el verdadero origen de la celebración de la Navidad, que se los voy a explicar en un momento. Y en segundo lugar, mira si va a aparecer tu diapositiva. Pero ¿cómo que se lo voy a leer en un momento? Espera, mírame, después vas a practicar con tus compañeros. La religión romana comprendía rituales y adoración de diversas maneras, desde los antiguos festivales, la filosofía romana pagana, las antiguas religiones mistéricas,
ritos públicos y privados, cultos a las divinidades y la adivinación y otras formas de expresión práctica. Por ejemplo, les voy a mostrar un ritual llamado Saturnal.